Espero que este sea el primero de muchos videos en donde quiero explicar la diferencia entre control análogo y digital. Aquí tengo diferentes tipos de controles que básicamente son fuentes de poder regulables. Son de 3 diferentes marcas, como pueden ver, pero básicamente comparten las mismas características. Se conectan a corriente alterna, la que todos tenemos en nuestra casa, y esta la convierten a corriente directa de manera interna por medio de electrónica muy básica, pasando por un transformador que reduce el voltaje y un elemento rectificador que polariza el voltaje, o sea, lo vuelve positivo y negativo. Todos cuentan con un dispositivo de regulación e indicadores de encendido, de sobrecarga, etcétera. Tenemos también un pequeño botón de encendido, claro, es el switch maestro, como podría decirse. Además de un switch que controla la polaridad, en este caso, o la dirección de los trenes. Y salidas, que son la de corriente directa, que es la que va directo a nuestros rieles, y una que ya casi no se usa, que es para los accesorios y que es de corriente alterna. Y digo ya casi no se usa porque la electrónica ha cambiado mucho en los últimos, digamos, 30 años o algo así, pero como pueden ver tienen las mismas características casi, las mismas salidas de corriente directa variable y corriente alterna fija. Y como mencionaba, un dispositivo o una perilla de control que sube o baja el voltaje, y esto incrementa la velocidad en nuestros trenes independientemente de la dirección en la que estén circulando. Básicamente el sistema análogo nos permite solamente controlar un solo tren en una dirección al mismo tiempo. Es decir, si tenemos más locomotoras en un circuito, en una vía, estas van a ir en la misma dirección, no van a tener movimiento independiente, a diferencia del sistema digital. En el caso de estas marcas, por ejemplo este Athearn y este MRC Tech2, que es uno de mis favoritos, tienen un sistema de regulación muy fino, muy bueno, que hace que las locomotoras tengan un movimiento más realista, a pesar de ser hecho con una electrónica bastante básica. Son bastante robustos y ya cuentan con elementos un poco más avanzados que sus predecesores de reostato, y en este caso cuentan con transistores y diodos. Para los que no sepan, un reostato es una especie de resistencia variable que se utiliza desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, o sea, ya tiene sus añitos. Y bueno, aquí una comparación con una fuente de poder regulable que hice a partir de una vieja fuente de ordenador o de computadora, la cual pues también es variable, pero a diferencia de las anteriormente mencionadas, no cuenta con una forma de cambiar la polaridad de la salida, es decir, es negativo positivo pero fijo. Y en el caso de los controles de tren, pues sí se puede cambiar la polaridad. Vamos a hacer una pequeña prueba para demostrar cómo funciona la electrónica de estos controles, que como les digo es bastante básica, bastante sencilla, incluso hay formas caseras de hacer. Esto es otro elemento que les quería mostrar, algo muy interesante. Esta es una reliquia en sí misma, un viejo un viejo control de reostato. Como pueden ver, hay una pequeña laminita de metal que se mueve a través de una barra metálica, y esto es lo que cambia la resistencia del circuito y aumenta o disminuye el voltaje. Este es el principio más básico, y aquí también tiene su switch para cambiar la dirección del tren. Este es un control muy raro del Turbo Train de Tyco, o aquí se comercializó en la marca Ensueño, pero básicamente hace lo mismo, aunque la electrónica es un poco diferente y un poco más primitiva, más arcaica. Vamos a hacer una pequeña prueba con este control de Athearn. Simplemente enciendo y con el multímetro voy a medir la variación de voltaje en la salida de corriente directa que va hacia los rieles, que es lo que hace que nuestras locomotoras circulen. Poco a poco voy subiendo, y como pueden ver, la subida del voltaje
es bastante suave, no tiene saltos tan abruptos. Esto hace que la locomotora se mueva de una forma más realista, más suave, sin tanto brinco como podría ser en controles más básicos de rheostato como el de Taiko que les mostré. Y aquí podemos ver el cambio de dirección. Como pueden ver, se añade el signo de menos que indica el cambio de polaridad y por lo tanto el motor de la locomotora gira en otro sentido, y es por eso que cambia la dirección sobre las vías. Ahora vamos a cambiar a corriente alterna y como pueden ver también tiene salida hacia los accesorios. En este caso es un voltaje fijo de 18.5 volts aproximadamente y es generalmente para iluminación de las casitas, para algunos accesorios que funcionen con corriente alterna, pero en general es para eso, para lo que originalmente se utilizaba esa función, para accesorios de iluminación. Y ahora vamos a probar la fuente de computadora, nada más para que vean que es básicamente el mismo principio, solamente que no tiene un switch que cambie la polaridad. Vean, ahí está en lo más alto y voy bajando poco a poco hasta el voltaje mínimo. De hecho el display no funciona con menos de 1.9 volts y vamos subiendo de nuevo. Vamos subiendo. Estas fuentes no son muy recomendables para hacer circular los trenes debido a su alto amperaje, los pueden prácticamente freír, pero sí para accesorios como iluminación. Esto es una gran idea para alimentar accesorios y otros elementos de la maqueta que no tengan realmente que ver con las vías o la circulación de los trenes. Ahora bien, recapitulando, las desventajas de las fuentes de control análogo para trenes a escala, pues se podrían resumir como que no se pueden controlar los trenes de manera independiente en una misma vía. Para esto se tiene que hacer diferentes circuitos y cada circuito debe tener su propio control. Imagínense si en una maqueta tenemos 10 circuitos, necesitamos 10 controles y en un sistema digital eso no sucede. Otra desventaja que tiene es que pues realmente consumen un poco de energía eléctrica, pero bueno, esto no implica ningún problema porque tampoco los vamos a estar usando todo el tiempo. Pero dentro de las ventajas es que son fácilmente reparables porque, como les digo, son fuentes de poder regulables muy básicas, muy sencillas. Hace poco abrí una para repararla y la verdad es que no tiene nada del otro mundo. Realmente son diodos rectificadores, un transistor para regular el voltaje y en sí el potenciómetro, que es lo que nos permite subir o bajar la intensidad. Nada más. No traen ni microcontroladores, ni circuitos integrados, ni nada demasiado complicado. Y las ventajas, porque por supuesto tiene ventajas sobre el sistema digital, y me dirán, ¿en serio un sistema tan básico tiene ventajas sobre un sistema digital? Que por cierto más adelante lo veremos. Claro que sí las tiene. Es más barato para empezar y además al ser un elemento o un implemento de electrónica muy básico, simplemente construyendo una fuente de poder regulada ya tenemos nuestro control de ferrocarril a escala, ya con eso, y sale relativamente barato. No tenemos que programar nada, no tenemos que meternos con rollos de microprocesadores o electrónica avanzada o digamos algo demasiado complicado. No tenemos que meternos en nada de eso y ya la tenemos lista para andar. Más adelante quizás haga un pequeño video de cómo hacer una pequeña fuente de poder para los trenes casera. Es algo muy sencillo de hacer, pero poco a poco estoy preparando el material. Bien, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y espero que, como les digo, esto sea el primero de una serie de videos en donde explique los diferentes sistemas de control, ventajas y desventajas y pueda poner diferentes ejemplos. Nos vemos hasta la próxima.